La niña estaba sentada en las escaleras del portal con el uniforme del colegio, la mochila abierta y una llave que ya no abría nada entre los dedos. Su madre llegó corriendo desde el hospital, todavía con la bata bajo el abrigo, y encontró sus cajas de ropa apiladas junto al buzón. Arriba, en su propia casa, la suegra preparaba café como si aquello fuera suyo desde siempre. El marido no contestaba al móvil. Los vecinos miraban por las mirillas. Y lo peor no fue la cerradura cambiada, ni la vergüenza, ni que una cría de 9 años lo viera todo. Lo peor fue el audio que esa niña había grabado sin que nadie se diera cuenta. Porque cuando lo escucharon, la historia dejó de ser una suegra me tomen todo y se convirtió en otra cosa. Agarraos, porque esto os va a hervir la sangre. Yo llegué al portal pensando que mi hija se había dejado las llaves. Venía de una guardia de 12 horas en el hospital de Toledo, con los pies reventados y la cabeza llena de pitidos de monitores. La vi en las escaleras, quieta, abrazando la mochila como si tuviera frío. Me dijo, mamá, la abuela dice que ya no vivimos aquí. Subí corriendo. Mi llave no entraba. Llamé al timbre y me abrió mi suegra, Pilar, con mi bata de estar por casa puesta. Mi ropa estaba en bolsas. Los juguetes de la niña, en cajas. Me dijo que era temporal, que yo necesitaba descansar y que su hijo necesitaba orden. Orden. Esa fue la palabra. Yo no estaba desaparecida. No estaba drogada. No había abandonado a nadie. Estaba trabajando para pagar una hipoteca que también estaba a mi nombre. Ese día entendí que a veces no te echan de una casa. Te van borrando antes. Si cuento mi parte, la gente me llama monstruo antes de llegar a la mitad. Pero yo no cambié una cerradura porque me levanté con ganas de hacer daño. Yo llevaba meses viendo a mi hijo hundirse. Dani estaba solo con la niña casi todas las tardes, la casa hecha un desastre, la nevera con 4 yogures caducados, la cría cenando cereales porque Nuria siempre tenía turno, siempre una urgencia, siempre una compañera que cubrir. Y sí, ella trabaja mucho. Nadie lo niega. Pero trabajar no te convierte automáticamente en buena madre ni en buena pareja. Mi hijo me llamaba llorando desde el coche. Me decía que no podía más, que vivía con una sombra. Yo fui a ayudar. Luego encontré unas pastillas en el baño y pensé lo peor. Cambié la cerradura porque creí que estaba protegiendo a mi nieta. Igual me equivoqué en la forma. Pero no en el miedo. Yo no le dije a mi madre que cambiara la cerradura. Eso es importante, aunque nadie quiera creérselo. Le di una copia de las llaves porque a veces necesitaba que recogiera a Vera del colegio o que dejara comida. La casa era un caos, sí. Yo también era un caos. Nuria trabajaba en el hospital, y cuando estaba en casa parecía que seguía allí. Miraba el móvil en la cena, se dormía con la ropa puesta, se enfadaba si le decía que la echábamos de menos. Yo empecé a sentirme el extra de mi propia familia. Mi madre lo vio y se metió demasiado. Yo lo permití porque era más fácil que discutir con Nuria. Cuando llegué y vi las cajas en el portal, me quedé helado. Pero también sentí alivio durante un segundo. Y ese segundo me da asco. Porque una parte de mí quería que alguien hiciera lo que yo no me atrevía a decir. Yo no quería grabar nada malo. Grabé porque mi amiga del cole me había enseñado a usar la grabadora del móvil viejo de mamá para cantar canciones. Ese día la abuela Pilar me recogió y me dijo que íbamos a casa rápido porque había que hacer una sorpresa. Yo pensé que era para mamá, porque mamá estaba muy cansada últimamente y yo quería que sonriera. Cuando llegamos, había 2 señores cambiando la cerradura. La abuela hablaba bajito con papá por teléfono. Yo estaba en mi cuarto metiendo mis peluches en una bolsa porque ella decía que íbamos a dormir unos días en su casa. Le pregunté si mamá venía. Me dijo que mamá tenía que aprender. No entendí que tenía que aprender. Dejé el móvil encima de la cama grabando sin querer. Luego lo guardé en la mochila. No sabía que dentro estaba todo. La gente repite lo de la nevera vacía como si fuera una prueba penal. Había yogures caducados porque esa semana cambié 3 turnos para pagar la ortodoncia de Vera.
Había ropa en una silla porque no tengo una vida de catálogo. Las pastillas eran ansiolíticos recetados por mi médica, no una amenaza pública. ¿Sabéis por qué no se lo conté a Dani? Porque cada vez que decía que no podía más, él se lo contaba a su madre y al día siguiente Pilar aparecía con tupers, miradas de pena y frases como, una niña necesita estabilidad. Yo me sentía vigilada en mi propia cocina. Sí, estaba irritable. Sí, me había apagado. Pero nadie me preguntó qué necesitaba. Solo decidieron que yo era el problema a gestionar. Y cuando una mujer se rompe en silencio, algunos lo llaman abandono para no tener que llamarlo cansancio. Yo vi cosas que Nuria no cuenta. Vi a Vera quedarse dormida en el sofá esperando que su madre le leyera un cuento. Vi a Dani planchar uniformes a las 11 de la noche después de trabajar en la gestoría. Vi facturas sin abrir en un cajón. Vi a mi nieta decir que no quería molestar a mamá porque mamá siempre estaba triste. Eso te parte. Y cuando eres abuela, la línea entre ayudar y mandar se vuelve peligrosamente fina. Lo admito. Me metí donde no debía. Pero también digo una cosa, si hubiera sido al revés, si mi hijo pasara días sin mirar a su hija a los ojos, todo el mundo habría dicho que Nuria tenía derecho a proteger a la niña. Como era la madre la que fallaba, había que tener paciencia infinita. Yo no tengo paciencia infinita cuando una cría aprende a andar de puntillas por su propia casa. Lo que más me duele es que Nuria piense que yo monté un golpe contra ella. No fue así. Fue peor, quizá, dejé que pasara. Mi madre me llamó esa tarde y me dijo que había hablado con un cerrajero porque Nuria no estaba bien y Vera necesitaba salir de allí unos días. Yo estaba en el trabajo, con un cliente delante, y le dije, mamá, no hagas locuras. Pero no colgué y llamé al cerrajero. No fui a casa. No avisé a Nuria. Me quedé quieto porque estaba agotado de elegir entre mi mujer y mi madre. Y eso ya era elegir. Cuando Nuria me llamó 20 veces, no contesté porque no sabía qué decir. Luego escuché a Vera llorando en un audio y entendí que mi silencio había sido una firma. No en un papel, pero sí en la vida real. Mamá gritó cuando no pudo abrir. Yo nunca la había visto gritar así. No era enfado de cuando se rompe un vaso. Era como si le doliera la barriga por dentro. La abuela Pilar le decía que se calmara, que los vecinos estaban oyendo. Eso hizo que mamá gritara más. Yo quería que papá viniera y dijera que era una equivocación. Pero papá no vino hasta más tarde. Cuando vino, mamá ya estaba sentada en el suelo con mis cajas alrededor. La abuela decía, Dani, dile algo. Y papá miraba al suelo. Yo pensé que si todos estaban tristes, igual era culpa mía por haber dejado el cuarto desordenado. Por la noche, en casa de mi amiga, escuché la grabación porque quería borrar mis canciones. Entonces oí a la abuela hablando con papá. Se me puso el cuerpo raro. Se lo enseñé a mamá al día siguiente. El audio duraba 11 minutos. 11 minutos de mi vida desmontándose. Primero se oía a Pilar diciendo, si entra hoy, no la sacamos nunca. Luego a Dani muy bajo diciendo, no quiero líos, mamá. Y ella contestaba, los líos ya los tienes, hijo. Después venía la frase que me dejó sin aire, cuando vea a la niña fuera, firmará lo que sea. ¿Firmar qué? Un convenio. Una separación. Una salida ordenada de la casa. Yo no sabía que ya estaban hablando de eso. Dani dice que solo había pedido información a un abogado porque no sabía si nuestro matrimonio tenía arreglo. Perfecto. Se habla. Se llora. Se separa una si hace falta. Pero no usas a una niña como palanca. No le cambias la cerradura a tu mujer para ablandarla. Ese audio no probaba que Pilar fuera mala. Probaba que yo ya estaba fuera antes de saberlo. Esa frase me va a perseguir siempre. Cuando vea a la niña fuera, firmará lo que sea. La dije. No voy a fingir que está sacada de contexto. Pero el contexto existe. Yo no hablaba de quitarle a Vera para siempre. Hablaba de forzar una conversación que Nuria llevaba meses evitando.
Dani me decía que cada vez que intentaba hablar de separarse, ella se encerraba en el baño o se iba al hospital a cubrir otro turno. Yo pensé, si no se mueve nada, esto revienta peor. Y sí, usé una estrategia horrible. Una frase fea. De vieja dura, de madre que cree saber más que todos. Pero no quería destruir a Nuria. Quería que aceptara que la familia ya estaba rota. Lo que no vi fue que, al intentar sacar a mi nieta del daño, la puse justo en el centro del golpe. Yo había ido a un abogado, sí. No para quitarle nada a Nuria, sino porque ya no sabía si podíamos seguir. Me daba vergüenza decirlo porque ella era la que estaba agotada y yo quedaba como el marido egoísta que no soporta a una mujer cansada. Pero yo también estaba solo. Dormíamos espalda con espalda. Hablábamos de turnos, recibos y deberes. Nada más. Cuando le decía que necesitábamos ayuda, ella me respondía, ahora no puedo. Ese ahora duró 1 año. El abogado me explicó opciones. Yo no firmé nada. Mi madre lo supo y se agarró a eso como si fuera una orden. Pero la culpa no es solo de ella. Yo alimenté el incendio con quejas privadas y luego me sorprendí cuando alguien trajo gasolina. Si yo hubiera defendido a Nuria a tiempo, mi madre no habría tenido hueco para ocupar mi sitio. Después del audio todos hablaban más bajito conmigo. Como si yo fuera pequeña para entender, pero grande para sufrirlo. Mamá me preguntó si la abuela me había dicho cosas malas de ella. Yo dije que no, porque la abuela también me quiere. Me hacía tortilla, me llevaba al parque, me cosía los botones. Pero también me decía que mamá tenía la cabeza en el hospital y que yo tenía que ser valiente por papá. Yo no sabía que eso era escoger bando. Papá me pidió perdón en el coche y lloró. Yo no quería que llorara. Mamá lloraba en la ducha. La abuela lloraba cuando nadie la miraba. Y yo empecé a pensar que querer a todos estaba mal. Por eso le di el audio a mamá. No para castigar a nadie. Para que los mayores dejaran de decir que yo no había oído nada. Fui a una abogada con el audio. Me dijo que podía denunciar, pedir medidas, reclamar el uso de la vivienda, dejar constancia de la coacción. Yo asentía como si estuviera en una serie, pero por dentro solo pensaba en Vera. Si yo convertía aquello en guerra, mi hija iba a vivir años pasando de una puerta a otra con miedo a querer demasiado a la persona equivocada. Si no hacía nada, Dani y Pilar aprendían que podían arrinconarme hasta que cediera. Así que hice algo que nadie entendió. Pedí volver a casa con Vera, cambié la cerradura legalmente y le dije a Dani que podía venir a ver a la niña, pero que durante 3 meses dormiría fuera. Terapia familiar obligatoria. Mediación. Y Pilar, de momento 0 recogidas del colegio. No era venganza. Era poner una puerta donde ellos habían puesto una trampa. Cuando Nuria me prohibió recoger a Vera, sentí que me arrancaban una parte del cuerpo. Y aún así, por primera vez, no discutí. Me quedé en mi casa de Aranjuez mirando el teléfono como una tonta, esperando una foto, una nota, cualquier cosa. Mi hijo me dijo que lo había destrozado todo. Yo le contesté que él también me había usado. Porque esa parte tampoco se cuenta. Dani me volcó encima sus miedos, sus quejas, sus noches sin dormir, y luego cuando yo actué como la madre que siempre arregla, me dejó sola delante del juicio. Yo acepto mi culpa. Pero los hijos adultos también tienen que dejar de convertir a sus madres en escudo y luego fingir que el escudo se movió solo. Quiero recuperar a mi nieta. Pero si para verla tengo que admitir que la asusté, lo admito. Me cuesta. Pero lo admito. Los 3 meses fuera fueron una bofetada merecida. Me fui a un piso compartido de un compañero en Toledo y vi mi vida desde lejos. Vera me abrazaba, pero miraba a Nuria antes, como pidiendo permiso. Eso me rompió. Mi madre me llamaba y yo a veces no cogía, no por castigo, sino porque tenía que aprender a no correr a su voz cada vez que me sentía perdido. Con Nuria empezamos terapia. La primera sesión fue un desastre. Ella dijo que yo era un cobarde. Yo dije que ella nos había abandonado emocionalmente. Las dos cosas dolían porque las dos tenían verdad. Ahora no sé si vamos a seguir juntos.
Sé que quiero ser un padre que no se esconde detrás de su madre. Y sé que querer separarme no me hacía malo. La forma en que dejé que pasara, sí. Ahora tengo 2 llaves. Una de casa de mamá y otra de casa de papá, aunque papá dice que de momento es temporal. La abuela Pilar me manda audios diciendo que me quiere, pero mamá los escucha primero. Eso me da pena y también me hace sentir segura. No sé explicarlo. A veces echo de menos cuando todos comíamos los domingos y nadie hablaba raro. Pero luego me acuerdo de las cajas en el portal y se me aprieta el pecho. En el cole me dijeron que los adultos se equivocan. Yo ya lo sabía. Lo que no sabía es que podían equivocarse queriéndote. Mamá dice que el audio no fue mi culpa. Papá dice que fui valiente. La abuela dice que siente haberme puesto en medio. Yo solo quería cantar canciones con el móvil. Ojalá los mayores hubieran hablado antes de que yo tuviera que grabarlos. Así que aquí no hay una villana de cuento ni una víctima perfecta. Nuria estaba desbordada, medicada, cansada y quizá demasiado encerrada en su propio agotamiento. Pilar cruzó todas las líneas creyendo que protegía a su nieta y a su hijo, pero usó el miedo como si fuera autoridad. Dani no ordenó el desastre, pero lo permitió con su silencio, que a veces pesa igual que una decisión. Y Vera, la única que no eligió nada, terminó siendo la prueba viviente de lo que los adultos se hacen cuando confunden amor con control.